Jóvenes, muy buenas tardes. Por favor, tu asistencia. Vamos a dar inicio a esta sesión. Hice unos movimientos aquí en mi área de trabajo, en el estudio. Y estaba terminando de arreglar. Ok, parece que ya. Bien, vamos a arrancar, jóvenes. El día de ayer nos quedamos en distancia de puntos en el plano, ¿verdad? Quedó claro la característica para encontrar distancia horizontal o distancia vertical, jóvenes. ¿Alguna duda de la sesión de ayer? Podemos avanzar. Sí, César, adelante. No, por mi parte no digo. Ok, ¿los demás? ¿Qué opinan los demás? Jóvenes, a partir de aquí, cada tema que vayamos viendo será un tema más complejo. ¿Sí? Entonces, conviene que si tienes duda, es el momento. ¿No? Ok. Aquí tengo que iban a leer la página 35, ¿verdad? Ok. Empezamos entonces. ¿Ya todos están listos con su asistencia? Los que llegaron ya ahorita en esta última parte. ¿Eh? Ok. Quedó como lectura entonces analizar ese párrafo. Bueno, de hecho era la página completa, pero principalmente la información nueva, el conocimiento que vas a aprender el día de hoy es ese párrafo. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor, rápidamente? Rápidamente, ¿alguien? No sé, ¿qué tal Alexa? Adelante. Ay, pero no veo. Ok, vas. Aprende. En geometría analítica existe una fórmula que representa la aplicación en el plano cartesiano del teorema de Pitágoras. Sirve para encontrar la distancia entre dos puntos cuando el segmento que se forma entre ellos no es paralelo a ninguno de los ejes. Si se conocen las posiciones del punto 1, x2, y1, y en el punto 2, x2, y2, en un plano, se utiliza la fórmula de P1, P2 es igual a la raíz cuadrada de x1, x2 menos x1, y más x1 más x2, y. ¿Sí estoy bien? Sí, perfecto, ahí está. Esa fórmula que ves ahí no es la de el triángulo pitagórico, que para encontrar la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Te acuerdas en la secundaria? ¿No decía eso tu maestro? ¿Sí o no? Eso no lo recuerdo, pero esta fórmula sí la recuerdo. Yo sí recuerdo haberla utilizado. Okay. O sea, no recuerdan a Pitágoras, pero sí recuerdan haber visto esta fórmula, ok. Sí. Tenía que haber sido al revés, pero bueno. Mira, es interesante cómo la geometría analítica, sin conocer algunos datos, tú puedes obtener el área, el perímetro, conocer la distancia de un segmento. El día de mañana que tú seas arquitecto, ingeniero civil, o que simplemente necesites saber cuánto mide el terreno que estás tratando de comprar, ¿sí? Que estás visualizando poner una casa o no sé, un negocio, qué sé yo, y requieras el perímetro cercar, inclusive si quieres cercar esa área que colinda con tu terreno, pues requieres calcularlo. Y si no tienes una cinta métrica que tenga, no sé, unos 500 metros, pues a veces es difícil medirlo, ¿no? Entonces empezamos a segmentar esos terrenos, y si ese terreno lo imaginas, abstraes el concepto de que el terreno está en un plano cartesiano, entonces es más fácil analíticamente encontrar ese tipo de resultados: perímetro, área y particularmente ahorita distancia entre dos puntos.
identifica fácilmente que el punto 1 lo vamos a ver con la nomenclatura X1, Y1. Tiene lógica, ¿no? El punto 2 va a ser llamado como X2, Y2. Ya sea que lo refieras como punto 2 o por sus coordenadas, esto será sustituido en la función general para encontrar la distancia de dos puntos. Identifica que esto no es una recta horizontal, ¿sí? O sea, no va a ser una distancia horizontal, es decir, paralela al eje Y, ni vertical, es decir, que vaya a ser paralela al eje Y, ¿perdón? Ajá, no escuché, creo que se le fue el micrófono, ¿verdad? Bien, entonces, si vamos del punto 1, como dice aquí, al punto 2, ¿vale? Quiere decir que la estructura de cómo vas a acomodar aquí las coordenadas, pues está primero x2 menos x1, ¿sí? O sea, está como que invertido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una diferencia. Y no importa aquí, como decíamos en el ejercicio pasado, el orden, porque si te daba un valor negativo, ¿qué pasa con todo valor negativo cuando se eleva al cuadrado? ¿Sí? Menos por menos te va a dar más. Si esta diferencia te da menos, al final de cuentas vas a tener más. Menos por menos, digo, si aquí te da una cantidad menos otra cantidad y eso te da negativo, al elevarlo al cuadrado se quita ese negativo. Y al final de cuentas, al sumar estas dos diferencias, estas dos restas, el resultado de las restas, tendrás una nueva cantidad. Esa cantidad es la que se le aplica la raíz cuadrada. Y aquí viene entonces un concepto de que dentro de una raíz no puede existir un número negativo. Entonces, por más que quieras aquí sumar y que te dé negativo, nunca te va a llegar a dar, porque las diferencias que te pudieran dar ese resultado negativo, al elevarlas al cuadrado, desaparecerán. Entonces, para que no vayas a tener esta situación de que si en algún momento te sale negativo dentro de la raíz, ya antes de operar la raíz, algo hiciste mal por ahí en tus operaciones. Probablemente se te olvidó elevar al cuadrado, ¿no? Ok, vamos al cuaderno. Digo, hasta aquí comentarios, jóvenes. Probablemente estés pues, perdido, pero si no entendiste, entonces me gustaría que participaras, ¿sale? Tenemos el punto 1 que se va a llamar A, y el punto 1 es la coordenada 2,3. Tenemos el punto B, que en este caso la coordenada que corresponde a X2 es menos 1, y Y2 en este caso va a ser 6. Adelante. Maestro, yo no es duda, pero tengo un comentario. Sí, dígame. No sé si recuerda que al principio cuando, bueno, recién iniciaron las clases nos dejó una actividad que era como diagnóstica y también trataba de coordenadas. ¿Eso no tiene un poco de que ver con eso que estamos viendo? Sí, definitivamente. Ustedes vieron el plano cartesiano en secundaria. De hecho, ya desde primaria se ve el plano cartesiano. No sé si ya eres de esa generación que les toca ver el plano cartesiano desde la primaria, ¿no? Pero a final de cuentas, la clase de ayer veíamos que una característica del plano cartesiano era que el punto al cual vamos a hacer referencia, explícitamente va a estar ahí una coordenada en X y una coordenada en Y. No importa que esté en el origen, al final de cuentas la coordenada será 0,0, ¿sí? Es el origen, pero pues tiene su coordenada en X, tiene su coordenada en Y. No se mueve a la derecha ni a la izquierda y tampoco se moverá arriba y abajo, ¿vale? Entonces, en este caso lo que estamos viendo aquí es la representación de esas coordenadas. Esto le vamos a llamar X1 y a esto le vamos a llamar Y1, porque esto es el punto 1, ¿no? Pero también lo podemos llamar como una nomenclatura etiquetándolo con una letra, ¿no? Como A. Ahora, esto es X2, Y2, porque es el punto 2, pero lo estamos etiquetando como B. El punto A, el punto B, las coordenadas de A, las coordenadas de B. Y entonces, si nos están solicitando encontrar la distancia, ahí está primero, el cuaderno. Ok, vale. La distancia del punto A al punto B, ¿sí? O bien también lo podemos encontrar como la distancia del punto el punto 1 al punto 2, ¿no? Cualquiera de las dos nomenclaturas. En este caso, lo vamos a encontrar como de A hacia B. ¿Estamos?
quiere decir que esto va a ser igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es la última operación, a pesar de que sea una de los operadores de mayor jerarquía, en este caso, se va a hacer al final. ¿Por qué? Porque primero debo de sustituir los valores de x2 menos x1, esto al cuadrado, y el resultado de eso lo voy a sumar a otra resta, y2 menos y1 al cuadrado. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me va siguiendo? Profe, ¿qué era Sí. la D? ¿Qué era la qué? La D. Representa la distancia que hay entre este punto y este punto. Ah, gracias, profe. Dos puntos, si trazamos una recta o una semirrecta entre estos dos puntos, pues vas a trazar tal cual, una recta, ¿no? Esa recta tiene una dimensión, una magnitud, una distancia. Entonces, esta sería la fórmula para indicar en geometría analítica, ¿sale? La ciencia de las matemáticas sabes que tiene diferentes ramas, la estadística, la lógica, aritmética, y particularmente ahorita estamos tocando un tema de geometría analítica, es decir, cómo a través de un análisis, de simplemente análisis, podemos llegar al resultado de encontrar, por ejemplo, la distancia que hay entre un punto y otro, ¿vale? Sustituimos los valores, aquí voy a aprovechar. Entonces, profe, ¿Sí? perdón, primero el X se pasa al cuadrado y después se le resta lo otro, o sea, los dos se pasan al cuadrado y ya después se restan. No. Excelente observación. Analicemos lo siguiente. Es cierto que operador de mayor jerarquía es la raíz cuadrada y elevar al cuadrado. Pero fíjate que aquí tenemos paréntesis y estos paréntesis agrupan. Quiere decir que primero se resuelve esto y a la par se resuelve también esto, ¿sí? Resuelvo primero las restas, esas diferencias. Después la operación que seguirá será elevar al cuadrado, ambas diferencias. Después la tercera operación será sumarlos. Y por último la cuarta operación será la raíz cuadrada. En ese orden. Con el simple hecho de ver esta operación, tú debes de saber qué hacer primero. Primero resta, luego esta resta, elevas al cuadrado lo que te haya salido de diferencia en ambas restas, y una vez que estuvieron elevadas al cuadrado, hasta entonces lo sumas. Sustituyamos los valores, a ver, ¿cómo quedarían? A ver, tú misma, veo que tienes inquietud, Jania, dale. ¿Qué es x2? Menos 1, ¿Sí? Y luego, menos 2, ok, x2 vale menos 1. x1, ¿cuánto vale? 2. 2. Y aquí tenemos una diferencia, ¿no? ¿Sí? Este de aquí. Este de aquí es este de aquí. Este signo menos es el signo menos del número, ¿no? Aquí. Mi perra. Es que estoy solo, no sé si bajar o qué. Bueno, continuamos. Si se pone loco mi otro perro, quiere decir que sí están tocando. Que parece que no. Ok, entonces, seguimos. Estos paréntesis de aquí van a ser los paréntesis del cuadrado. Es decir, resto un x2 menos x1, y ya que tengo la resta, lo elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, si te pierdes, dime, me paro y te vuelvo a explicar, porque conforme avancemos, las fórmulas se van a empezar a hacer tipo chorizos, ¿no? O sea, más largos, más complejos, y si no entendemos lo básico, probablemente te atores más adelante. Y2, ¿cuánto vale? 6. Menos Y1, ¿no? 3. Fíjense que ahorita tanto 6 como 3 son positivos. Se va a poner la cosa interesante cuando sean negativos, ¿eh? Entonces, bueno, aquí esto es al cuadrado y ya está al final la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, la distancia que hay del punto A al punto B va a ser igual. ¿Cómo me queda esta resta? Primero dijimos que íbamos a hacer las restas. ¿Cuánto es menos 1 menos 2? ¿3? Menos 1 menos 2.
Menos 3. Menos 3. Váyanse por la lógica. Tengo un número negativo y le voy a quitar más, o sea, lo voy a restar, lo voy a hacer más negativo, pues entonces menos 3. ¿Sí queda claro esto? Ok. La diferencia de 6 menos 3, 3. 3, ¿no? Ok. El resultado de las diferencias son menos 3 y 3. Entonces quiere decir que esto es raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sale? Ya hice las diferencias. La primera operación que habíamos dicho en jerarquía por agrupación ya está hecha. Ok. Segundo, elevar al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 3 Menos por menos 9 3. al cuadrado, ¿no? Menos 3 por menos 3. Menos 9. Menos 9. 9, ¿no? 9 positivo. 9. Multiplica menos por menos. ¿Cuánto da? Más. 9 positivo. 9. 3 por menos 3 va a ser 9 positivo. Esa que decía menos 9, ¿queda claro por qué? Signos negativos. Menos por más es más. Ajá. Sí, ¿no? Cuando se multiplican, jóvenes. Eso es cuando se multiplican. Porque aquí se están multiplicando, ¿no? El decir el cuadrado de un número es multiplicar ese número 2 veces. Sí. ¿Estamos? ¿Podría bajar el libreto un poco, maestro? Porque ya se Sí. escribe, a saber. Ok, ahí está ya. ¿Así está bien? Sí. Listo. ¿Continúo? Sí, maestro. Ok. Continuemos. Quiere decir que si es menos 3 al cuadrado es 9 más 3 al cuadrado, 9. ¿No? Y entonces esto será igual a 9 más 9, 18. Raíz cuadrada de 18. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 18? Bla, bla. 4.24. ¿4 punto qué? 24. ¿Qué 26. más? 26. ¿Hay más números? Sí, es 40. ¿Qué más? 68 y luego un montón de números. Y más números, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente, este número es un número tal vez irracional. No hay una equivalencia en número fraccionario, ¿sí? Pero tú puedes descubrir si es o no es. Si tienes tu calculadora científica, obtén la raíz cuadrada de 18 y presiona el botón que te convierte, a fracción. Ay, no me dejé calculadora. Bueno, ayúdame aquí, ahorita no la tengo a la mano mi calculadora. ¿Se convierte a fracción? Estás. Okay. Raíz cuadrada de 18, ¿vale? Te da, pues, bastantes decimales, ¿verdad? Ahora, presiona el botón de conversión de número decimal a fraccionario. ¿Te acuerdas cuál es ese botón? El botón es este de aquí. No se ve, profe. Este de aquí, mira. Algunas calculadoras solamente tienen el de arriba, D sobre C, otras como la Casio que tengo, A, B sobre C. Entonces presiono este botón y si te fijas no convierte el número. El número sigue siendo igual, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que este número es un número irracional, ¿sí? Al ser irracional significa que la parte decimal no se puede convertir a parte fraccionaria. Por lo tanto, estos números van a seguir hasta el infinito, ¿sí? No va a haber un fin para estos decimales. Por lo tanto, nos conviene hacer lo siguiente. Aproximadamente, este número va a ser, lo podemos redondear a un decimal, a 2, a 3, a 4, pero tú debes de saber que mínimo 2 decimales es válido para poder redondear.
Por lo tanto, este 2 tendrá que afectar al 4, ya sea subirlo a 5 o dejarlo en 4. ¿De qué depende? De que si el decimal, el tercer decimal, ¿sí? Es 1, 2, 3 o 4, este número se queda tal cual. Si este decimal fuera 5, 6, 7, 8, 9, este número 4 cambia a 5. Por lo tanto, aproximadamente, esto es 4.24. Y así lo podemos dejar, ¿sí? Y omitimos ya todos los demás decimales. Pero una cosa es redondear y otra cosa es truncar. Cuando hablamos de truncar, no importa qué número sea esto, los eliminas. Y entonces, si aquí te hubiera salido 9, 8, 7, lo que sea, este 24.24 se hubiera quedado como 24. Eso se le llama truncar. Lo que te recomiendo es redondear, ¿sí? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestro. ¿No? Ok. Vale, pues. Entonces, vayamos a un ejercicio para que lo hagas tú solo, tú sola. El ejercicio está en esa misma página. Ah, ah, ¿Se alcanza a ver? ¿Qué te parece si Sí, me profe. manda mensaje la jefa de grupo? Ustedes son, a ver, ¿Qué página es? página 35, la que se supone leyeron. Ok, ahí te va la página, Miriam. Ok. Entregamos pantalla. ¿Te parece si te doy 7 minutos para resolver esto? Sí, está bien, profe. Ok, dale, corre tiempo. Profe, ¿serán el 3, el 4 y el 5 o solo el 3? Gracias, María.
Ok, jóvenes, ¿cómo vas? 3, 4 y 5, ¿listo? No, profe, aún no. Ok, ¿en cuál van? En el 2. En el 2, ok, ahí va. ¿Qué te parece, Adriana, Michelle, si nos ayudas con el 3 ahorita que acabes? Mario Torres con el 4 y Axel López con el 5. Váyanse preparando. Obviamente los demás tienen que terminar. Cuando termines, levantas tu mano y la dejas ahí arriba, ¿no? Para saber cuántos mano. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vamos a
acaba el tiempo, solamente 3 han acabado. Profe, Sí, para la última que dice de la distancia total que recorre pues todo, tenemos que estar no entienden la última. la última es sumar todas tus distancias. Maestro, ¿cree que me pueda retirar un momento? Es que no estoy en mi casa. Ok, está bien. Vamos a empezar, porque ya se nos está acabando la hora. Fíjate que, vamos a ver, creo que sí se ve mejor. Fíjate que el punto A, las coordenadas pues ya las tienes, ¿no? Entonces aquí está la coordenada del punto A y la coordenada del punto A es 1,1. Coordenada del punto B, 1,6. Hay que entender que esto, o el problema da a entender que va en línea recta, ¿no? Sí, que va del punto A al punto B. Estoy arqueando la ruta para que no se empalme con F. Pregunta número 1. ¿Cuál es la distancia de A a B? Es de D a E, profe. ¿De qué, perdón? De D a E. De D a E. Ah, caray, bueno, sí, cierto, yo ya me estoy yendo con la pregunta 5. Tienes razón, primero vamos con la 3, es correcto. De D a E, es decir, de aquí, de la posición D, que es 5,1, esto es 5,1, nos movemos a la derecha 5 unidades, ¿vale? Coma 1, ¿no? 5 unidades, subo 1. Ahora, E, en este caso dice que es 3,6. Aquí es 3,6. De esta posición a E, ¿cuánto es? Un aproximado de 4.47. Ok. Luego, la distancia de C a D, la distancia de D a E. Y por último, la Profe, a mí me dio 5.31. Y E a F. A mí también, ¿Cuánto? 5.38. ¿38? O ¿39? sea, sí, raíz de 38 29. aproximado. Ok. A ver, veamos qué está pasando. Raíz cuadrada ¿de qué? ¿Qué es punto 1? ¿Qué es punto 2? ¿Qué pongo aquí? X2 menos X1. ¿Qué es X2? 5 menos... X2 es 3 y X1 es 5. Ok, cierto, está viendo a mi perrita. Es 3 menos 5. Esto es al cuadrado, Profe, ¿verdad? Sí, profe. De hecho, bueno, tampoco influye el orden de los factores mientras se respete las mismas X y las mismas Y2, sí. ¿verdad? Así es, porque este cuadrado, si te da negativo, lo va a eliminar el cuadrado. Lo que hay que tener en cuenta es que estás yendo de D a E, ¿sí? Insisto, cuando estés en física, cuando estés en mate avanzada, importa el orden, de dónde partes a dónde vas. ¿Estamos? Entonces, es nada más que te des cuenta. A final de cuentas son distancias y las distancias no tienen signo para acabar pronto, ¿no? Ok, sumamos ahora las Y, es decir, 6 menos 1, ¿no? Y esto al cuadrado. Profe, Sí, creo que ya sé por qué me salió distinto. Es que yo lo hice 1 menos 6 y me salió menos 4. Yo también lo puse 1 menos 6. pero ¿cómo es eso posible? 1 menos 6 no te puede dar 4, te dará Bueno, a mí menos no me 5. salió 4, yo lo puse, a mí me salió 7. No,
5, perdón. Ay, es que lo puse al revés y le Esto puse. menos 5. Y no pasa nada, porque cuando elevas el menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5 te va a dar más 25, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Aquí este elevar al cuadrado va a ser 25. La resta es 5 o menos 5, lo que como le hayas hecho, pero cuando elevas al cuadrado te da 25. Y aquí la resta va a ser menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Y la suma de 4 más 25, ¿cuánto te da? 29. 29. Y raíz cuadrada de 29, Ahí ya. ¿cuánto te da? 5.38, 51, 64, 80, 71, 3. Ok, como es 5.385, ese 5 hace que el 38 se convierta en 39. ¿Estamos? De D a E es 5.39. ¿Sí me está siguiendo? Profe, yo ya Sí. me confundí. ¿3 menos 5 es 4? ¿O por qué es 4? Ahí no, ya me Porque perdí. 3 menos 5 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4, ¿no? Ay, 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 Porque sí, aquí hay ya. un cuadrado. Aquí me aborracé y puse todo, aquí ya se me hizo un pegostero, ¿no? Sí, ya Pero lo simplificó. tú lo puedes hacer paso a paso y aquí está simplificado y de todos modos está peñuscado, ¿no? Entonces, lo que realmente está pasando es 3 menos 5 te va a dar menos 2. Cuando elevas al cuadrado el menos 2, ahí es donde se convierte en 4 positivo. Ese 4 es el que le sumas al 25 que te da la resta y elevada al cuadrado del otro término y te va a dar 29. Raíz cuadrada de 29 es la que te da esta cifra. Redondeamos esa cifra, 5.385 te quedará como 5.39. Ahí está, la distancia de D a E, es decir, la recta que se forma entre unir el punto D y el punto E. Aquí hay 5.39. ¿Dudas? Ahí se pone el aproximado o así, sin eso está bien. No hay problema aquí. Lo que sí es importante es de que la última pregunta te va a pedir que calcules todas las demás, porque te pide el recorrido total. Entonces, pues ya sea que aquí lo pongas gráficamente o bien aquí indicándolo de D a E. Por eso es importante esta nomenclatura. ¿Qué distancia está sacando de D a E? Más explícitamente, bueno, esta recta tiene una distancia de 5.39 aproximadamente, porque ya sabes que es 5.38, 51, 64, 48, 07, ¿no? Ok, sigamos. Pregunta 4, se nos acaba el tiempo. De E a F, esta de aquí. De E a F. A mí me dio raíz de 8. Ok, vámonos por partes. ¿Cuál es la coordenada de E? 3,6. ¿Cuál es la coordenada de F? 1,4. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ordenamos la ecuación? 3 menos 1 al cuadrado más 6 menos 4 al cuadrado. ¿No es 1 menos 3 al cuadrado más 4 menos 6? No, pero dijo que no importaba el orden. Ah, bueno. Escuchen al profe. No. ¿Se salió que no? Eso parece. Creo que sí.
Listo, jóvenes, ya regresé. No conecté la batería de mi laptop. Y me botó. Pero ya estoy con ustedes. ¿En qué íbamos? Ok, íbamos aquí. Sí. ¿Qué coordenadas hay que sustituir? X2, ¿qué es? 1 menos 3, ¿no? Al cuadrado. Más Y2 menos Y1, es decir, 4 menos 6. al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso, aquí sí hay espacio. Entonces, 1 menos 3 nos va a dar como resultado menos 2. Y el menos 2 es al cuadrado. Fíjate que el cuadrado es de menos 2, porque si este menos lo pones por fuera, vas a elevar al cuadrado 2 por 2, es 4, y luego le tendrías que dejar el signo menos. Pero lo que realmente estás elevando al cuadrado es todo lo que está dentro con todo y signo. Ok, más 4 menos 6, menos 2 al cuadrado, ¿no? Resolvemos los cuadrados, menos 2 al cuadrado, pues es 4, ya positivo, más 4 positivo, ¿no? Es decir, raíz de 8. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Ya no se ve. O ya se acabó la libreta. A la derecha. A la derecha. Ahí está. Ahí está. Me emociono yo acá, no volteo a ver acá lo que está en la pantalla. Ok, aproximadamente, ¿sí? 2.82. 2.83. 83, jóvenes. No les digo. A ver, vamos a aprender a redondear. Ajá, ¿cómo se redondea? Ya se redondea, ¿verdad, profe? Sí, Es lo que yo pues, tengo. si lo vamos a dejar a 2 decimales, por eso te expliqué la diferencia entre truncar, porque si aquí lo dejas como 2.82, estás truncando. Vamos a redondear. Truncar es, bórrale todos los decimales que no sean los primeros 2. Ya, eso es truncar. Redondear es, ves tu última cifra significativa, que en este caso son 2 decimales, ¿sí? Y cuando tengas 2 decimales, el tercer decimal te dará la pauta para ver si el segundo va a cambiar. Este 2 se convierte en 3 porque es un 8. Este 8 hace que este 2 suba a 3 y entonces vas a tener 2.83 aproximadamente. Ahí está. Por eso no ponemos signo de igual, ponemos el signo de aproximadamente. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Vale. Sí, profe. ¿Cuánto vale A? Distancia de A, de B y C, de C a D. ¿Cuánto vale? Pues yo las saqué, pero no creo que esté bien. ¿Ok? De A a B saqué 5. De B a C saqué 4. De C a D 5 también. Y ya por los otros dos son 5.39 y 2.83. Si estas son las distancias correctas, nada más analiza lo siguiente. De A a B es una distancia horizontal, digo vertical. Te das cuenta que no varía la Y. La X vale 1 aquí en A y vale 1 en B, X1. Lo que varía es de Y en A y la Y en B. Por eso aquí directamente podemos sacar la resta y saber cuál es la distancia, ¿sí? En este caso, la distancia del punto 2 aquí es 6, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pues esto es 1, ¿no? A 6 quítale 1, pues te quedan 5. Ahora, insisto, arqueé la ruta, pero ya sabemos que es una línea recta, ¿eh? Si trazamos el punto B al punto C, esto sería una línea recta. La idea era que te dieras cuenta de la lógica de cómo corrió este amigo. Vino desde aquí hasta acá, después de aquí hasta C, de C a D, de D a E y de E a F, ¿sí? Entonces, pero realmente hay que trazar una línea recta. Insisto, lo hice arqueado para ver la ruta. Ahora, aquí X varía, pero Y no varía. El valor de Y para B es 6, el valor de Y para C es 6. Entonces, es una distancia horizontal. Quiere decir que nada más le voy a restar el valor de C de Y el valor de B de Y. Aquí tenemos que son 5, me parece. 1, 2, 3, 4, 5. 5,6.
y aquí tenemos 1,6. Es decir, a 5 quítale 1, te queda 4. Lo mismo va a pasar de C a D, y de hecho no es necesario hacer ninguna operación si no la quieres hacer, porque la lógica es la misma distancia que hay entre A y B será la misma distancia entre C y D, ¿sí? Pero pues vamos a sustituir los valores y demás. Esta es una distancia vertical, por lo tanto también va a ser 5. ¿Cuánto es la suma de las 5 distancias? 22.22. ¿Ok? ¿Alguien tiene otro valor? Profe, yo tengo una duda. A ver. Las primeras tres, esas que tiene de A a B, D a C y C a D, ¿de dónde las sacó? Porque no las vi en la captura. Ok. ¿De dónde saqué que las coordenadas? Bueno, es que esas sí las veo, pero en las preguntas no aparecen. O al menos no las veo. No, es que no están en las preguntas, pero como la última pregunta, la pregunta 5, te hace referencia al total, estás obligado a sacar la distancia de A a B, de B a C y de C a D. ¿Por qué? Porque hizo el recorrido total, ¿sí? Esa sería la lógica. Ya si el problema te dijera, a pesar de que la carrera empezó en A, el amigo hizo trampa y empezó en B, ¿cuál es la distancia que recorrió? Bueno, pues empiezas a calcular de B a C, de C a D, de D a E y de E a F, ¿sí? Aunque no te lo haya preguntado previo, tú tienes la obligación de calcularlo porque conoces la ruta desde donde empezó. Ok, gracias. Es que calculé solo lo de las dos preguntas, que fue de D a E. Tiene lógica, ¿no? O sea, lo que está preguntando tiene lógica, o sea, ya lo ves. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Gracias. Sí, profe. Ok, bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Les queda claro cuál es el total? ¿Qué era la final entonces, maestro? ¿Sí era 2.22? No, 22.22. No. Sí, bueno, acá ya por los decimales ahí va a variar por un poquillo, ¿no? Puede ser 22.22 o 22.21. Porque ya estamos redondeando, ¿no? Si tomáramos todas las decimales, pues probablemente ya nos dieran un valor más exacto, pero es aproximado, es correcto, pues. Está bien, ¿sí? Profe, y si en vez de redondear nada más le ponemos en aproximado, ¿está bien? ¿Cómo? No entendí eso. Si no lo redondeamos y nada más ponemos el aproximado y... ¿cómo se dice? Sí, así. ¿Cuál es el objeto? A ver, explícanos por qué el comentario, para saber. Es que no entiendo cómo redondear todavía. No sé cómo. Está bien fácil. Es que no le entiendo eso. Ay, Marta, a ver. Mira, ves la calculadora, ¿no? Rápidamente, en un minuto, vamos a ver si aprendes a redondear. Fíjate que aquí es 2.82, 84, 27, 12, 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Si ya estamos pactando que vamos a redondear a 2 decimales, quiere decir que las cifras significativas, se le llaman cifras significativas a las que te va a dar la pauta para saber hasta dónde contar decimales. Te va a decir 2 cifras significativas, es decir, en lugar de tener, se apagó esta. ¿Era raíz de qué? De 8, ¿verdad? Ahí está. 2.8284, una cosa es, borra todos estos decimales y te quedarán 2.82. A eso se le llama truncar. Olvídate del 84, 27, 12, 5. Tú no quieres truncar, tú quieres redondear. Para redondear a 2 decimales, debes de conocer el tercer decimal, y ese tercer decimal te dará la pauta si el 2 pasa a 3 o el 2 se queda en 2. Es decir, si aquí te hubiera salido 2.821, así, esto se redondea como 2.82. Si te hubiera salido 2.84, te seguirá redondeando a 2.82. El problema va a venir cuando cuando tengas esta tercer decimal como 5, quiere decir que este 2.82 se va a convertir en 2.83. Y cualquier número después de 5, el 7, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿sí? Son cifras que hacen que este 82 se convierta en 83.
Redondear a 2 decimales significa que debes de conocer el tercer decimal para saber si lo subes a 83 o lo dejas en 82. Eso es redondear. Ah, ya. Ya entendí. Vale, pues. Ok. De tarea, jóvenes, el ejercicio de abajo. ¿Vale? Vamos a ver mañana, a ver cómo nos va. Profe, Dígame. pregunta. ¿Podemos decidir si queremos o no redondearlo o tenemos que hacerlo de a fuerza? Ok. ¿Por qué la pregunta, Sofía? ¿Curiosidad? Ok. Mira, la respuesta es aprende a redondear. Si se te está dificultando, aprende a redondear. No, sí sé, solo fue una pregunta al aire. Ok, redondeada. Hay que redondear. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando tienes muchas cifras, inclusive las cifras que te da la calculadora no son todas, ¿sí? Si es un número irracional, una característica del número irracional es que los decimales se repiten hasta el infinito. Entonces no tenemos calculadora o computadora a nuestro alcance que nos pueda calcular para poder decir esta operación es igual a, y de ahí que en matemáticas se pone el signo de aproximado o es aproximado esta doble ondita, ¿sí? Que representa que el número o fue redondeado o fue truncado, pero en definitiva no es el número exacto, es un número muy cercano, aproximado, vaya. Entonces, te recomiendo que redondees a 2 cifras, ¿sí? Estamos pactando redondear a 2 cifras para que nos salga un resultado más homogéneo, ¿sí? Que tu resultado y el resultado, no sé, de Sheila, de María Paulina, etcétera, pues sea bien cerquita a ese valor que tenemos, ¿sí? Que sea un valor común. Que la última decimal sea la que cambie, no sé, de 82, 83, y que de ahí no juguemos más, ¿sale? Entonces, ya cuando te da enteros de diferencia, bueno, ya ese es otro cantar, ahí ya estás cometiendo tal vez un error. Nailea, levantaste la mano. Profe, yo tengo una duda con las actividades pasadas que dejó de tarea. Ajá. Ay. Ok, ¿cuál es la duda? A ver, mientras, asistencia de salida. Ya me está esperando el grupo. Es que no tiene lo que vamos a hacer, no tiene instrucciones ni nada, y ya vencieron. Ok, déjame corregir eso, no me había percatado, según yo ya estaba todo en orden. ¿Quieren que me lo No, comente? maestro, faltan las Son de la semana 4 pasada y tareas. las antepasadas. Ok, bien, déjame checar. La verdad me agarras en curva, ahorita no lo sé y ya no tengo tiempo de abrir Classroom, porque ya me está esperando el otro grupo. Y si quieres empezamos con ese tema la siguiente clase. Mientras termina el ejercicio C de la página 35 y espero tus dudas. Está interesante ese ejercicio. Vamos a ver si llegas a la distancia total recorrida exacta, ¿sí? Recuerda jugar a 2 decimales. Adelante, Mario. Pero entonces la respuesta de la 4, ¿cuál fue? 22.22. Sí. De la 4 es 2.83. De la 4, cierto, es 2.83, de la 3 es 5.39 y de la 5 la distancia total es 22.21 o 22.22 por los decimales. No manches, hice todo mal. Bueno, vuélvelo a hacer. Ahora sí, sin ver nada, ya tienes la idea, vuélvelo a hacer y si no te sale, repite el video que voy a subir un rato más. ¿Estamos? Gracias. Vale. Ok. Bueno, ¿dudas, comentarios, jóvenes? ¿Pusiste ya tu asistencia ahí en el chat? Profe, Sí, ¿cuál profe, era ya la vimos la tres? respuesta. La 3, 5.39. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Ok, ahí están. Ahí en pantalla están las respuestas, vaya. A pesar de que luego el libro aquí viene, las respuestas luego vienen mal, ¿eh? Inclusive luego está mal redactado el libro. Entonces, te voy a avisar cuando hay error. Oye, a ver, date cuenta si hay error y si es así, pues empiezas a tener este sentido, ¿no? De lógico matemático, identificar esos errores. Vámonos, jóvenes, que tengas bonita tarde. Hasta luego. Chao. Igualmente, maestro. Gracias, profe, adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.